Cordial saludo, apreciados asistentes, al cuarto encuentro regional de investigación en fonoaudiología. Es para mí todo un gusto compartir con ustedes esta píldora del conocimiento, la cual se origina del proyecto de extensión El Maletín Viajero. Este proyecto está orientado a implementar estrategias lingüísticas para favorecer las habilidades en lectura en los estudiantes sordos de educación básica primaria. Hacen parte de este proyecto las profesoras Lina Yance, Elda Payares y quien les habla, Leila Utria, líder del proyecto. Estas orientaciones que presentamos el día de hoy emanan pues de las que establece el INSOR en lo concerniente a la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua para la población sorda. Y esta píldora básicamente tiene que ver con una inquietud que se genera al realizar procesos de intervención de los procesos lectores con población sorda. Espero entonces puedas aplicar estos tips que te enseñarán cómo narrar cuentos a niños sordos. Antes de responder esta pregunta, sería importante reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué es importante la narración de cuentos en el desarrollo de la lengua escrita en el sordo? Bueno, básicamente porque brinda la posibilidad a los estudiantes de poder disfrutar y comprender los textos, generar procesos de motivación, contextualizarlos sobre las historias que son posibles relatar en lengua de señas. También permite que los estudiantes sordos puedan desplegar al máximo su imaginación, su creatividad, puedan involucrarse con el autor del texto, activar sus conocimientos previos, poder resolver todas aquellas inquietudes o cuestionamientos que se generan cuando entra uno en contacto con el texto o las hipótesis que llega a uno como lector a tener, y eso precisamente va a permitir significar el texto, comprenderlo. Asimismo, contribuye a la activación de esos esquemas discursivos que son muy necesarios para poder llegar a comprenderlos. De esa manera, se les está también brindando a los estudiantes sordos un input lingüístico cuando tienen la oportunidad de enfrentarse a diferentes esquemas discursivos. También posibilita el conocimiento y expresión de diferentes tipologías discursivas, ¿verdad? Lo cual les va a ayudar a conocer más, a aprender, a encontrar diferentes formas, ¿verdad?, de entender el mundo que nos rodea. Asimismo, les brinda la posibilidad de poder enriquecer no solamente sus esquemas conceptuales, sino también los lingüísticos, fortalecer la comprensión lectora, la expresión y uso de la lengua de señas, también a través de estas narraciones de cuentos en los cuales los involucramos a ellos, desarrollamos la imaginación, su pensamiento simbólico, la capacidad para poder memorizar y las habilidades estéticas tan necesarias para poder llegar a niveles más avanzados de comprensión lectora. Entonces, ¿cuáles son estos tips que hacen parte de esta píldora? Número 1. Es necesario poder narrarle a los niños sordos en su lengua, que es de fácil acceso sensorial para ellos. A través de ellos pueden significar toda esa información que está a nuestro alrededor. Y esto debe hacerse siempre respetando su estructura gramatical, ¿verdad? La estructura en lengua de señas. Es importante tener en cuenta al hacer este proceso de narración los aspectos no manuales de esta lengua, como la configuración, la ubicación, el manejo de la expresión facial, corporal, ya que esto va a permitir que ellos puedan significar el texto, ¿verdad?, y comprenderlo de manera total. Aquí es importante también tener en cuenta que con ello se debe acordar cómo se va a nominar el texto en lengua de señas, es decir, las señas que van a definir a cada uno de los personajes o los objetos o cosas que de pronto no son tan conocidos, para evitar en este caso el deletreo o la dactilología cada vez que se presenten ellos en la narración del cuento. Es importante también, como tercer tips, marcar las variaciones de las señas que utilizamos en este caso
para ubicar en el espacio a los diferentes personajes, también las situaciones que se desarrollan a lo largo de la historia. Por ejemplo, sobre cómo ubicar en este caso los personajes cuando estos mismos deben asumir a otros. Por ejemplo, en el caso de la narración que vamos a hacer ahora a continuación, el patito feo, cómo cambia, ¿verdad? Sin dejar de ser ese patito, se tiene que convertir en otro, ¿verdad? Para poder comprender los diálogos, las conversaciones, etcétera, cómo debe hacerse ese cambio de rol en los personajes. También resaltar las expresiones que son afirmativas, las interrogativas, las exclamativas, hay que marcarlas, ¿verdad?, de manera apropiada para facilitar la comprensión del texto. Es necesario también usar la comparación, la ejemplificación, la descripción como estrategias que permiten la significación del texto en su totalidad. Asimismo, es importante ampliar el significado de expresiones o situaciones que así lo requieran para facilitar, en este caso, la comprensión. Es necesario convertir lo implícito en explícito mediante la ampliación del significado de todas esas expresiones o situaciones que hagan parte de ese texto y que se requieran en la narración. Esto, por supuesto, para apoyar todos esos procesos que se requieren para llegar a comprender un texto por parte de estos estudiantes. Como sexto elemento, es importante marcar visualmente el objeto sobre el que recae la acción. Esto es fundamental, ¿verdad? Para poder identificar, por ejemplo, quién produce la acción, cómo se introducen o se van incluyendo los personajes, ya que esto permite que la narración sea cohesiva, coherente y se puedan definir las diferentes relaciones que pueden tejerse a lo largo de toda esa narración. También, como séptimo punto, es necesario realizar las marcaciones de tiempo, las pausas en el momento que ocurre una u otra acción. Esto porque los textos narrativos tienen unas características muy específicas que tienen que ver con la temporalidad y la secuencialidad de cómo ocurren los eventos y los sucesos. Y esto también a su vez va a facilitar los procesos de comprensión lectora. A continuación, a modo de ejemplo, observaremos la narración del cuento El patito feo. Esta será interpretada por nuestra profesora sorda, Lina Jans. Observemos.
De su total agrado esta píldora. En una próxima les daremos a conocer ideas sobre actividades para facilitar los procesos de comprensión lectora en estudiantes. Bueno, espero hayan aprendido mucho con esta píldora del conocimiento. Cualquier inquietud, estamos a su disposición. Ahí están nuestros datos. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.